Digamos que hay enfermedades que se parecen mucho. Y al tener características como las que hablamos de rigidez, bradicinesia, temblor, algunos tienen temblor, otros no tienen, entonces caen en esa familia. Y en esa familia algunas son muy parecidos, como ocurren personas entre la familia, y algunos no se parecen nada. Pero cuando se parecen mucho, o sea, aunque se parezcan mucho, son enfermedades diferentes. Ok. Son otra cosa. Uno de los cosas importantes para decir que una persona tiene Parkinson es que no debe estar tomando sus medicamentos. Si lo está tomando hay que suspenderlos por un tiempo prudente y ver si los síntomas desaparecen o no. Si es por el medicamento van a desaparecer. Si no es por el medicamento, se van a mantener. El estreñimiento es muy común porque se afectan los nervios que van hacia los intestinos. Y entonces se lentifica el movimiento de los intestinos. De hecho, hay estudios de investigación que demuestran que es muy común el estreñimiento en personas que después tienen signos motores de la enfermedad de Parkinson. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué felicidad poderlos saludar de nueva cuenta. Yo soy Irán Hurtado y ya lo saben que estamos aquí en el podcast de Dosis de Salud para que nos acompañen y se queden con nosotros porque vamos a hablar acerca de cosas muy interesantes con especialistas evidentemente renombrados que tienen pues todas las credenciales para hablar acerca de este tema. Antes de iniciar con esta charla, les quiero recordar que ustedes pueden disfrutar de todos y cada uno de estos episodios en nuestro canal de YouTube que es Salud 180 y que cada episodio nuevo se estrena precisamente todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Ahora, si quieren seguir estas charlas de manera de fragmentos, también los pueden localizar en nuestra cuenta de TikTok que es Salud 180. Ahora sí, después de estos anuncios, pues quiero presentarles al doctor Noel Isaías Plasencia Álvarez. Él es neurólogo y está con nosotros para hablar acerca de Parkinson. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. No, hombre, al contrario, es un placer siempre tenerlos por acá, a voces tan autorizadas para hablar acerca de estos temas de salud. Creo que debemos empezar con la pregunta que es obligada, ¿no? ¿Qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad que se caracteriza por un trastorno del movimiento. La forma más típica es cuando hay temblor de reposo, decimos nosotros. Después la persona está con las manos sentada, quieta, las manos comienzan a moverse. Sí. Eso es el temblor de reposo. Cursa además con rigidez, una dificultad para llevar a cabo y estirar las extremidades. Y además de eso cursar con algo que se llama bradicinesia, que la gente confunde con debilidad. ¿Por qué? Porque el comando que envía el cerebro para que el cuerpo se mueva como que no llega de manera correcta, entonces el movimiento se lentifica mucho. Claro. Se hace muy, muy lento. A eso le llamamos bradicinesia. Cuando hay esas tres cosas juntas, entonces podemos hablar de que hay un parkinsonismo. Y dentro de los parkinsonismos, ese grupo de enfermedades, está la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad, el Parkinson, es tratada por un neurólogo. A pesar de que todos los síntomas que nos está especificando, pues tienen que ver con movimiento, ¿no? Sí, bueno, el diagnóstico generalmente lo hace el neurólogo y hay que considerar otro aspecto. El aspecto importante es que la enfermedad de Parkinson suele no iniciar como un trastorno del movimiento. Suele iniciar con otros síntomas que preceden el trastorno del movimiento hasta por años. Son síntomas que llamamos nosotros no motores. Ok. Pero al final hay un trastorno del movimiento. Generalmente la gente va al neurólogo porque tiene temblor. Ese es el motivo más frecuente de la consulta. Pero ya me imagino que ya cuando se presenta el temblor es porque la enfermedad ya ha avanzado pues considerablemente. Sí, de hecho ya cuando aparece cualquier síntoma motor, la enfermedad ya está muy avanzada. Ya empezó hace mucho tiempo. Con síntomas muy silenciosos. Con síntomas muy silenciosos, no motores. No motores. Depresión, por ejemplo. ¿Depresión o presión? Depresión. Ajá. Algo que se llama trastorno del comportamiento durante el sueño de musculares rápidos, que es cuando las personas se duermen, sueñan y actúan los sueños. ¿Actúan los sueños? Tiran de golpes, por ejemplo. Ok. Normalmente cuando se duerme, los músculos se ponen muy flojos y uno no debe de moverse, particularmente cuando sueña. ¿Por qué? Porque si nosotros soñamos y nos movemos, entonces actuamos los sueños. Son muy reales. Los sueños es como si tuviéramos una vida en ese momento. Entonces, ¿esa es una señal de Parkinson? Puede ser una de Parkinson. Puede ser un signo
o una enfermedad o manifestación no motora Ajá. de la enfermedad de Parkinson. Entonces tenemos la depresión, Depresión, Ajá. el trastorno del sueño. trastorno del sueño. ¿Qué otra cosa sería? También el estreñimiento, por ejemplo. Estreñimiento. Estreñimiento. ¿Cómo? El estreñimiento es muy común porque se afectan los nervios que van hacia los intestinos. Ajá. Y entonces se lentifica el movimiento de los intestinos. Ajá. De hecho, hay estudios de investigación que demuestran que es muy común el estreñimiento en personas que después tienen signos motores de la enfermedad de Parkinson. No quiero decir con esto que todas las personas que tienen estreñimiento vayan a tener Parkinson. Sí. Eso quiero aclararlo, porque si no todo el mundo se va a asustar. Las que actúan los sueños también no quiere decir Sí. que todas lo vean. No todas, pero sí hay un porcentaje de personas más alto que tiene ese riesgo. ¿Qué otra cosa tenemos que Por estar ejemplo, alertas, doctor? los trastornos del olfato. Ujú. Algo muy característico no solamente en la enfermedad de Parkinson, sino en otros problemas degenerativos, es la pérdida del olfato. El olfato. Sí. Y de la visión a colores. Ok. Entonces, de hecho hay pruebas en la actualidad que se hacen para detectar el olfato. Ajá. Y por supuesto una vez está seguro de que no hay un problema local en la nariz, en los senos paranasales, una infección aguda como una gripe que pueda producir una alteración del olfato en ese momento. Ok. Si no la hay y uno hace esa prueba y encuentra una alteración del olfato, es un signo muy, muy característico de un problema degenerativo. ¿Estos serían todos los síntomas o habría otros que estar pendientes? Hay otros más. Ajá. Pero esos serían los más. Digamos que esos son los más comunes. Ok, Sí. Entonces yo ya presento todos esos síntomas, voy con usted, un especialista, ¿y qué estudios corren para asegurarme o para dar con el diagnóstico de que alguien padece Parkinson? Ok, el diagnóstico se basa en aspectos clínicos. Los criterios que se usan en la actualidad en el mundo son criterios que uno, al revisar a la persona, puede definir si tiene o no esta enfermedad. Cuando hay duda, hay estudios que son muy importantes. La resonancia magnética, los estudios que miden el metabolismo cerebral, uno que se llama PET o SPECT, así lo conocen la parte de la gente, que miden flujo sanguíneo uno y el otro metabolismo cerebral. Pueden ser de ayuda cuando hay dudas en el diagnóstico de la enfermedad. Ese PET es una maravilla por lo que veo, porque se usa para enfermedades pues delicadas. Sí, porque lo que hace es medir metabolismo Ok. en diversos grupos de células. Porque también se utiliza para el cáncer, ¿no? Por supuesto. Ajá. Sí, claro. Pero se usan diferentes marcadores. Ok. Son radiotrazadores que tienen afinidad por diferentes tipos de células. Y eso es lo que hace la diferencia con el PET. Ok. El procedimiento es el mismo, pero la sustancia que se usa puede variar. Perfecto, entonces ya tenemos estos síntomas de los cuales tenemos que estar atentos. Si los tenemos hay que ir con un especialista, en este caso con un neurólogo. Sí. De ahí pues correrán estos exámenes que nos acaba de decir para ya dar un diagnóstico. ¿Se tienen identificadas las causas que provocan el Parkinson? Hay muchas teorías al respecto, pero ninguna es cierta en el sentido de que tengamos una causa-efecto 100% definida. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha relacionado el uso de esta enfermedad se ha relacionado esta enfermedad con el uso de pesticidas. Se sabe que es más frecuente en zonas rurales que en zonas urbanas. Entonces se ha considerado... ¿En serio? Sí. Estudios epidemiológicos demuestran esto. Y lo que se ha relacionado más es el uso de pesticidas. De hecho, hay unas sustancias que se usan en modelos animales que se usan como pesticidas o herbicidas. Una de ellas se llama rotenona. Y eso en un modelo animal de ratón provoca parkinsonismo. Oye, por ejemplo, estas personas que están en las zonas rurales, que no van a un doctor, que no saben qué es lo que les pasa, Sí. o sea, el Parkinson puede llegar a ser mortal, ¿o no? ¿Te mata el Por Parkinson? supuesto. Digamos que son las complicaciones relacionadas con la enfermedad. ¿Cuáles son las complicaciones? La neumonía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como no te puedes mover, tienes dificultades para deglutir. Entonces puedes tener broncoaspiración, puedes tener una neumonía. Y la neumonía pues es una causa de muerte muy común. O sea, el Parkinson no te afecta por sí solo, son las complicaciones. Exacto. Ok. Sí. Las caídas, las fracturas, todo eso es lo más lesivo. O sea, ¿y una persona con un Parkinson avanzado tiene que usar una silla de ruedas? ¿O de plano ya...? Hay personas que tienen que usar silla de ruedas para desplazarse, sí. Pero incluso con esa silla de ruedas y entran en un protocolo de cirugía y son evaluadas, bien evaluadas, y ve que son candidatas, caminan de nuevo. Pues qué maravilla. Se sabe también que personas que se exponen a manganeso en grandes cantidades, que trabajan en minas, por ejemplo, pueden desarrollar parkinsonismo muy parecido a la enfermedad de Parkinson.
Pero el dato más importante ocurrió en los Estados Unidos en los 80s, cuando hubo una epidemia de abuso de una sustancia ilícita, y empezaron a llegar a los servicios de urgencias gente que tenía síntomas igualitos de la enfermedad de Parkinson y que respondía al tratamiento con levodopa. Entonces, ¿el consumo de sustancias ilícitas es un factor para padecer Parkinson? Cuando menos en ese momento así se demostró. Sí. Y eso sirvió para definir que había un factor ambiental que podría favorecer la enfermedad. ¿El alcoholismo? El alcoholismo propiamente no. No. Pero sí los golpes en la cabeza. Justo lo que quería preguntar también. Eso sí se ha relacionado con parkinsonismo. Fuertes golpes en la cabeza podrían provocar Parkinson. Parkinsonismo. Parkinson. Que no es lo mismo que la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque tiene síntomas parecidos, pero el comportamiento de la enfermedad es diferente en el tiempo y no responde a los medicamentos de igual manera. ¿Y el parkinsonismo puede derivar en Parkinson? No. El parkinsonismo, la enfermedad de Parkinson es un tipo. Digamos que hay enfermedades que se parecen mucho. Y al tener características como las que hablamos de rigidez, bradicinesia, temblor, algunos tienen temblor, otros no tienen. Entonces, caen en esa familia. Y en esa familia algunas son muy parecidos, como ocurrió en personas entre la familia, y algunos no se parecen nada. Pero cuando se parecen mucho, aunque se parezcan mucho, son enfermedades diferentes. Son otra cosa. O sea, pero niveles, ¿uno es más grave que el otro? Podríamos decir que sí. Porque algunos no responden a los tratamientos. ¿Cuál sería el más grave, el Parkinson o el parkinsonismo? Dentro del parkinsonismo hay enfermedades que son más graves. Una que se llama atrofia de múltiples sistemas. Hay diferentes enfermedades. Pero para no perder de vista la enfermedad de Parkinson, característicamente la enfermedad de Parkinson tiene una muy buena respuesta a los medicamentos para la enfermedad de Parkinson. La levodopa en particular. Hoy vamos a hablar acerca precisamente de los tratamientos. ¿Es hereditario? Hay un porcentaje que es hereditario. Hay genes que se relacionan con un Parkinson hereditario, una enfermedad de Parkinson que es hereditaria. Sí puede ocurrir, no es lo más común, pero sí puede pasar. ¿Es más común en hombres o en mujeres? Es más común un poco más en hombres que en mujeres. Un poco más común en hombres. No. Podría ser que factores como las influencias hormonales, que al final las hormonas son neurotransmisores, tengan cierto factor de protección en la mujer, pero en general no hay una certeza al respecto. Yo había escuchado que no dormir bien puede causar Parkinson, es decir, desvelarte mucho, no dormir tus 8 o 6 horas de sueño y tener ese descanso cerebral neuronal. ¿Es cierto o es un mito? No, es un mito. Es un mito. Lo que sí puede ocurrir, y ocurre con mucha frecuencia, es que las personas que tienen enfermedad de Parkinson tienen trastornos del sueño y no duermen bien. Sí. Que sería otra bandera roja, una red flag de la cual nos tendríamos que estar pendientes. Si no dormimos bien, tenemos que checar esa situación. Entonces, ya vimos algunas de las consecuencias. Alimentación, ¿todo bien con eso? ¿El consumo de algún medicamento nos puede causar Parkinson o no? Puede provocar algo parecido a una enfermedad de Parkinson. Hay medicamentos que se usan en enfermedades psiquiátricas que cuando se dan uno debe estar muy pendiente porque provocan rigidez, provocan bradicinesia y provocan temblor. Entonces, uno de los cosas importantes para decir que una persona tiene Parkinson es que no debe estar tomando sus medicamentos. Si lo está tomando hay que suspenderlos por un tiempo prudente y ver si los síntomas desaparecen o no. Si es por el medicamento van a desaparecer. Si no es por el medicamento, se van a mantener. Otro mito o otra idea que hay es que el Parkinson solamente lo padecen personas de la tercera edad. Es más frecuente a medida que tenemos más años, pero hay una enfermedad de Parkinson que se llama parkinsonismo juvenil, una enfermedad de Parkinson juvenil, que inicia antes de los 40 años de edad. 30 años. O sea, no es exclusivo de No es exclusivo de gente mayor, no. También hay mucha gente que lo confunde con el Alzheimer. Piensan que teniendo Parkinson se te van a olvidar las cosas y pues nada que ver. No. De hecho, puede ser que simplemente por frecuencia coexistan. La enfermedad degenerativa más común es la enfermedad de Alzheimer. Y enseguida está la enfermedad de Parkinson. Entonces, simplemente por cuestiones de la frecuencia de la enfermedad puede ser que yo tenga Parkinson y que en un futuro tenga Alzheimer. Eso, pero no es porque una cosa lleva a la otra. De ninguna manera. Perfecto. Todas estas
cuestiones que acabamos de ver, como nos decía, no precisamente tienen que ser exclusivas del Parkinson, ¿no? Tenemos que descartarlas con diferentes estudios y diferentes pues especialistas también, ¿no? Sí, así es. Eso es súper importante, ir de la mano con un especialista. Sí, cuando nosotros tenemos un problema del movimiento, un trastorno del movimiento hipocinético, porque hay una disminución del movimiento, tenemos que hacer un abordaje del estudio del problema, pero además tenemos que empezar una rehabilitación en lo posible del problema de que existe. Claro. Mejorar la marcha, mejorar la postura, disminuir el riesgo de caídas. Todo eso se establece a través de un trabajo interdisciplinario, no multidisciplinario, porque una cosa es que yo mande a mi paciente con un médico y creo lo mande con otro y que no tenga comunicación con ellos, a tener una comunicación muy estrecha en beneficio de la persona que estoy atendiendo. Entre especialistas. Esta enfermedad pues se hizo pues tristemente célebre porque el Papa Juan Pablo II la padeció. Actualmente la padece también este actor Michael J. Fox, famoso por la película esta de Volver al Futuro, ¿no? Aparte de este temblor en la mano constante, ¿qué otros síntomas tiene el Parkinson? Es decir, ya una vez que lo padecemos, aparte de nuestra movilidad, tenemos temas cognitivos, de movimiento. ¿Qué otros síntomas existen? Bien, cuando la enfermedad ya está presente, puede haber trastornos de la presión arterial, por ejemplo. Que se te suba o que se te baje. Que baje abruptamente con los cambios de postura. O sea, yo de estar parado, acostarme, me puede bajar la presión considerablemente. Al pararte. Al pararme. Sí. Pues se llama hipotensión ortostática. Entonces hay que levantarse con cuidado. Sí, con cuidado. Porque hay dos riesgos de caídas. Uno, por el equilibrio que está perdido en la enfermedad. Y segundo, por la baja abrupta de la presión arterial. Nuestro sistema que normalmente regula la presión arterial pierde esa capacidad de regular de manera rápida, casi instantánea, y se hace más lento. ¿Y puede provocar un desmayo? Y puede provocar un desmayo, un síncope o una caída sin desmayo, ¿no? Claro. Eso es hay problemas de vaciamiento vesical. La vejiga no se puede vaciar correctamente, entonces queda... O sea, no puedes ir a hacer... Y puedes orinar, Ajá. Pero el problema es que la vejiga no se vació por completo. Entonces se hace una vejiga que llamamos retencionista, que retiene orina, y eso favorece las infecciones urinarias. Hay trastornos del movimiento intestinal. Si no había estreñimiento antes, porque nunca lo tuviste, cuando tienes enfermedad de Parkinson seguramente va a ocurrir. Esto es porque esta enfermedad lo que hace es neuronalmente aletargar o interponerse entre nuestros movimientos de todo el cuerpo, de todos los organismos. Afecta a varios sistemas, decimos nosotros. Hay un sistema que tiene que ver con el movimiento voluntario, pero también afecta el movimiento que no es voluntario. Los sistemas tienen que ver con neurotransmisores, que son sustancias que se liberan en el cerebro para que podamos funcionar de manera todo esto debido a que ataca al cerebro. Así es. Al sistema nervioso. Perfecto. Sí. ¿Qué otros síntomas o qué otras problemáticas tiene un paciente con Parkinson? Bueno, las caídas, decía yo antes, el riesgo de caída se incrementa con la edad. Claro. Si una persona, por ejemplo, no puede ver bien, tiene un riesgo de caídas alto. Si tiene un problema de rodillas, tiene un riesgo de caídas más alto. Si eso se agrega en la estabilidad relacionada con la enfermedad de Parkinson, su riesgo es mucho más alto. Entonces, con todo esto que me está diciendo, ¿los pacientes de Parkinson pueden llevar su vida normal? Sí. ¿O sí tienen que depender de alguien para poder... pues prácticamente vivir? Va a depender del tratamiento que reciban. Cuando la enfermedad se trata de una manera adecuada, hay muchas opciones de tratamiento. Desde medicamentos, con qué medicamentos comenzamos el tratamiento, con cuál lo continuamos. Después tenemos opciones quirúrgicas, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. O sea, que si antes teníamos una vida de calidad solamente durante 5 o 6 años, ahora la prolongamos a 15, 20 años. Con estos nuevos métodos terapéuticos. Entonces, ¿se puede operar? Se puede operar. Ok, la buena noticia es que hay un tratamiento. Así es. Se puede operar, hay medicamentos. ¿Y qué otra alternativa tienen los pacientes? La rehabilitación. La rehabilitación. Sí. Rehabilitación motriz, ¿no? Ir con un especialista. Esas serían las 3 posibilidades que tiene un paciente con Parkinson. Sí. Ok. Y las 3 se llevan a cabo de manera conjunta. Eso es muy importante decir. Eso es muy importante. Sí. Ok. Y por ejemplo, si es operar, ¿qué operan? Ahí se hace estimulación
que consiste en colocar una especie de marcapaso, Ajá. como el marcapaso del corazón. Ajá. Se coloca una batería. Ajá. ¿En el corazón? No en el corazón. Ajá. Se coloca bajo la piel. Ajá. Y en el tórax del paciente, bajo los músculos. Ajá. Y hay 2 cables que viajan por abajo de la piel, de los músculos, Ajá. del cuello, y llegan hasta el cráneo. Ok. En el cráneo, por una técnica que se llama estereotáctica, que es Ajá. con métodos matemáticos definir un blanco. Ajá. Hay blancos específicos para mejorar los signos y síntomas de la enfermedad. Ajá. De acuerdo al síntoma predominante se elige el blanco. Ajá. ¿Dónde vas a querer colocar los electrodos? Ok. Se colocan esos puntos y se hace una estimulación. ¿En qué consiste? O sea, literal mandan descargas Impulsos eléctricos, ¿sí? Y eso beneficia muchísimo a los pacientes. Ujú. Mucho. Me imagino que es un procedimiento caro. Sí lo es. Sí. Sí lo es porque, bueno, simplemente el sistema tiene un costo, más aparte de la implantación y todo eso. Pero Ok. es una alternativa que está ahí y que además de eso los seguros médicos sí cubren. Joven. Y por ejemplo, ¿hay quien solamente necesite la rehabilitación y el medicamento? Sí, Sí. porque no, en un principio los pacientes no se operan. Se operan cuando los medicamentos ya no son lo suficientemente efectivos. Entonces, este Parkinson, como cualquier otra enfermedad, tiene diferentes etapas. Así es. Me imagino. Y evidentemente, entre más rápido se diagnostique esta enfermedad, es mucho mejor. Sí, Porque no tiene cura o tiene cura. no tiene cura. No tiene cura, solamente se trata, Sí. como la diabetes y como muchas otras enfermedades y padecimientos Sí. que existen el día de hoy, ¿no? Sí. ¿Cuál es la expectativa de vida de alguien con Parkinson? Cuando tienen un tratamiento adecuado y se sigue todas estas cosas que acabamos de decir, iniciamos con un medicamento y luego cambiamos por otro, porque hay estrategias en ese sentido también. Uno puede tener 15 años, 20 años de una buena vida, Con buena calidad de buena vida. calidad de vida. Y una vez que empieza este movimiento con la mano, ¿se puede parar o ya no? Sí se puede. Sí se puede. Sí, claro. Ok. Qué bueno saberlo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque me imagino que esto sí, que te esté brincando la mano, sí es algo que te resta calidad de vida. A algunas gentes les es algo más estético que funcionalmente. Ok. Porque como ocurre en el reposo y muchas veces mejora cuando se hace una actividad, Ujú. entonces digamos que eso puede ser hasta cierto punto tolerable, ese aspecto. Ujú. Pero hay un temblor que puede ser incapacitante Claro. o el síntoma predominante puede ser la rigidez. Ujú. Y entonces, cuando es la rigidez, pues a que no tiembles, no te puedes mover, Ujú. como tronco, así tieso. Y todo eso puede ser mejorado. Hacer ejercicio, o sea, porque ya vimos que hay que ir a terapia, ¿no? Sí. A rehabilitación, pero hacer ejercicio, ¿se puede? Se debe hacer. Se debe hacer. Se debe hacer. Ujú. Particularmente se recomienda, por ejemplo, la bicicleta fija, Ok. que es un muy buen ejercicio. Ujú. Nadar, Baile, ¿no? Nadar. Nadar es una maravilla casi para todos los padecimientos. Sí, el baile El baile. o la coordinación del movimiento. Eso está bueno también. Sí. Qué bueno. ¿Es hereditario? En algunos casos sí. Ujú. La menor parte de los casos son hereditarios. Y uno lo sabe porque hay varios miembros de la familia afectados. Varios hermanos, o tuvimos uno de nuestros padres que lo tuvo y su abuelo también. Ujú. Entonces hay ya una historia familiar. Claro. Y hay- Pero no quiere decir, no es como una sentencia que tu abuelo lo tuvo, tu papá lo tuvo, tú también lo vas a tener. Tu riesgo es muy alto. Es muy alto, Ricky. Sí. Ok. ¿Se puede hacer algo para prevenirlo sabiendo este historial clínico? Si yo sé que mi familia lo padeció, ¿puedo hacer yo algo para evitarlo? No. No. Ya lo único que se puede hacer es el consejo genético y decidir acerca de la posibilidad de tener hijos, si quieres o no. Pero evitar la enfermedad ya que tienes el gen ahí, en este momento no. Se está intentando hacer mucho trabajo en ese sentido, con terapias que van a modificar los genes. Hay mucho avance y yo espero que en un futuro eso se logre. No está lejano. Ya sería como una manipulación genética. Así es. Tal cual. Sí, así es. En el momento de la gestación, me imagino. Sí, Ajá. ahí es. Ya una vez, pues, ya una persona mayor es complicado. Pues no necesariamente, porque se puede hacer una modificación genética Ujú. a pesar de que tengamos una cierta edad. La modificación genética puede ocurrir a través del uso de medicamentos que modifican los genes y que en ese momento cambia entonces tu pronóstico de vida. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla lo que nos está diciendo y esperemos que pronto sea una realidad porque me imagino Sí. que toda esta medicina genética no solamente nos va a ayudar para
temas de Parkinson, sino para cualquier enfermedad. Para cualquier tipo de enfermedad. Entonces, recapitulando, doctor, el Parkinson pues es una enfermedad neuronal que afecta nuestro movimiento, que se produce por diferentes causas, principalmente por genética, ¿no? Por estar expuestos a diferentes pesticidas, a diferentes elementos minerales químicos, ¿no? Podemos llegar a desarrollar esta enfermedad. No es curable, pero sí hay tratamientos. Ya en necesidad de 3, la operación. El otro era el medicamentos y rehabilitación. Y rehabilitación y medicamentos. Uh-huh. Estos medicamentos me supongo que se tienen que tomar de por vida. Sí. 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 Sí, nada más desde la perspectiva de las causas. Uh-huh. Sabemos que hay un porcentaje genético, no es la causa más común, uh-huh, pero cualquier persona puede padecer la enfermedad. Claro. Y ahí debe de haber un factor predisponente biológico, uh-huh, para que ante un estímulo ambiental, uh-huh, que sinceramente en este momento no sabemos exactamente cuál es, lo detona. Sí. Doctor, rápidamente, para cerrar ya esta charla, esta conversación, recomendaciones para la gente que quiere evitar padecer esta enfermedad y para la gente que ya padece desafortunadamente esta enfermedad. Hay que decirlo, no es que te tengas Parkinson, no es una sentencia de muerte. ¿No? Claro, así es. Para evitar la enfermedad, lo que se recomienda es hacer actividad física. Uh-huh. La actividad física y la actividad intelectual son esenciales para tener una mejor calidad de vida en general. Uh-huh. Y se sabe perfectamente que mientras más hagamos esto, hay riesgo de tener estas enfermedades o que se manifiesten esas enfermedades, claro, disminuye. Uh-huh. Eso es un hecho. Uh-huh. Para quien ya la tiene, bueno, primero uno debe ser consciente de que hay tratamientos, uh-huh, de que tener la enfermedad no significa que no hay nada que se pueda hacer. Uh-huh. Que si tomo medicamentos, los medicamentos no están funcionando correctamente ya, uh-huh, entonces ya no hay nada que hacer. Siempre hay alternativas. Yo siempre digo eso. Siempre hay alternativas. Es cuestión de buscar, claro, la manera adecuada e individualizar el tratamiento a la persona, porque no es igual para todos. Uh-huh. Qué esperanzador lo que nos está diciendo, sobre todo porque hay una luz de esperanza al final de este túnel para todas estas personas que están pasando por este viaje de decirles pues que su calidad de vida puede continuar, que se puede mermar lo menos posible y que no van a tener que ser dependientes sobre todo de alguien, ¿no? Así es. Que eso es lo más complicado, yo creo, para cualquier ser humano, ser dependiente de alguna persona. Doctor, le agradezco mucho. Gracias por haber estado con nosotros. El doctor Noel Isaías Plasencia Álvarez. Él es neurólogo y él también está en el Hospital Ángeles Pedregal en la clínica de epilepsia. Doctor, gracias. A sus órdenes. Y lo esperamos por acá para después charlar de algunos. Con mucho gusto, cuando quieran, aquí estaré. Me parece perfecto. Pero sobre todo también ustedes, gracias por acompañarnos en esta plática. Ya se los decía al inicio de esta charla, no se pierdan todos los podcasts de Dosis de Salud, todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal de TikTok, que es Salud 180. Yo soy Irán Hurtado y gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.